Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este programa donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos aquí en Data Universitaria Radio, que estamos llegando a toda la República Argentina. Por eso somos un programa verdaderamente federal. Estamos atravesando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego con este programa. Y por supuesto, como siempre, agradecemos a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial y que cada vez estamos teniendo mejores comentarios. Así que le agradecemos tanto al público de cada una de estas localidades, de cada una de estas radios, como también a las direcciones de las radios también que comparten este programa. Como les decía, estamos teniendo muy buenos comentarios. Venimos este 2023 con varios programas muy buenos. La semana pasada quedó, y muchos nos han escrito a través de las redes sociales, esto de la guía para cómo introducir la inteligencia artificial en la educación superior, que lanzó el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y bueno, vamos a tratar hoy de comentarlo un poco más de lo que lo comentamos la semana pasada, si es que llegamos con el tiempo, porque esta semana hemos hecho varias entrevistas y bueno, vamos a ver si logramos que pueda entrar todo en este programa. El programa número 125, si contamos las 4 temporadas consecutivas que ha tenido Data Universitaria Radio en 2020, 2021, 2022 y ahora en 2023. Si no me equivoco, este debe ser el 9º programa si contamos solamente el año 2023 y como decía, el 125 en total. Por supuesto que pueden volver a escuchar todas las temporadas anteriores en datauniversitaria.com.ar, donde también está toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Pueden encontrar ahí los programas anteriores de esta temporada 2023 o de, como digo, los años anteriores, desde 2020 hasta la actualidad. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar compartiendo esta semana, este 3 de mayo, se conmemoró un día más el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como una cuestión que ha instaurado hace un par de años la Asamblea de las Naciones Unidas. Y en nuestro país, en Argentina, se realizaron varias actividades y una de estas tiene que ver con la Cátedra UNESCO de Comunicación Argentina, que lleva adelante la Universidad Nacional de Villa María. Y bueno, nos comunicamos con Malvina Rodríguez, que es docente, es investigadora, es secretaria de Comunicación Institucional también de la Universidad Nacional de Villa María y directora de esta Cátedra UNESCO de Comunicación, con quien tuvimos una larga charla. Acá vamos a compartir una parte donde pudimos hablar de muchas cosas, ¿no? De la libertad de prensa, la libertad de expresión, la ley de medios en Argentina, esto de las plataformas también, y por supuesto de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y vaya si la inteligencia artificial atraviesa, ¿no? Al periodismo, a la comunicación, a los consumos, al entretenimiento también. En las redes sociales. Y también ahora ya hacemos un separador y compartimos esto que tiene que ver con los Juegos Universitarios Argentinos, los JUAR, que se están realizando. Hace unas semanas terminó uno de los primeros regionales. Dentro de una semana más, 2 semanas, empieza el regional centro, y bueno, y se está desarrollando de muy buena manera también los JUAR y algunas otras cosas que tienen que ver con el deporte universitario. @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y por supuesto en todas las plataformas nos pueden escuchar con este programa de radio. Hacemos un separador y ya pasamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
El 18 de abril fue la inauguración de esta edición de los JUAR, de los Juegos Universitarios Argentinos, en la regional NOA, en la provincia de Salta. Terminó más o menos para esa semana, habrá terminado hace una semana y algo atrás. Y como decíamos, el 15 de mayo empieza el Regional Centro, que tiene como protagonistas a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que se va a estar desarrollando una vez más en la ciudad de Paraná. Como anfitriona la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos contaba esto hace un par de semanas el rector de esta universidad, Andrés Sabela. Nos comunicamos esta semana con Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, con quien hablamos de este desarrollo que está teniendo los JUAR en este año 2023, cómo se busca el crecimiento también de esta política deportiva, y también hablamos de la presentación luego de haber perdido estado parlamentario, el proyecto de ley para crear el Programa Nacional Doble Carrera, que se presentó hace algunas semanas atrás, y bueno, le preguntamos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con este proyecto. Escuchamos. Recién acaba de pasar el primer regional y dentro de 2 semanas tenemos el regional del centro en Entre Ríos, con las universidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y la verdad que la expectativa es muy, muy grande. Ya en el primer regional vimos cómo se incorporaron más deportistas, cómo la fiesta del NOA, que fue en Salta, fue mucho mejor organizada. Hubo universidades privadas, hubo terciarios, delegaciones con una indumentaria muy, muy linda. Entonces ahí uno ve cómo se van preparando las universidades para el evento, y creo que eso va a ser en cada una. En los comentarios que me van llegando, por ejemplo, de Misiones, es que se agregan cada vez más cantidad de universidades a participar, y bueno, eso la verdad que es importante que llegue a cada rincón del país, a cada instituto de educación superior, para que todos y todas los estudiantes deportistas participen de estos juegos. Ya hemos llegado a 120 instituciones, y bueno, ojalá en esta edición seamos más. La intención es que los JUAR sigan creciendo, ¿no? Por supuesto que se sumen también otros institutos de educación superior, que cada vez se sume más gente, más estudiantes, quizás que todavía no están llegando al nivel superior, o cuál es la expectativa, la intención también para los próximos años. No, la intención siempre es que las universidades que participen puedan ir con la mayor cantidad de estudiantes deportistas. A veces por cuestiones económicas no pueden llegar a completar toda la delegación. Claro. Hay universidades que sí lo hacen. Una delegación completa, estamos hablando de son como 260 personas. Y después sí, que cada vez haya más institutos de educación superior participando, que haya universidades privadas, que haya universidades provinciales compitiendo y siendo parte de esta movida. Creo que eso le da mayor calidad, le genera un mayor clima de competencia, y hace también que uno ya se vaya midiendo con su rival, sepa cuál es el nivel deportivo, en dónde tiene que mejorar su deporte, si necesita entrenador para tal deporte o preparador físico, o cuál es la necesidad, ¿no?, para poder alcanzar. Hay mucha diferencia y asimetría entre unas universidades y otras. Esa variación o variedad me parece que es positiva en un evento que viene para garantizar el derecho al deporte universitario, pero también para generar un clima de competencia y donde muchos de las competencias después son selectivos para los Juegos Mundiales Universitarios, Juegos Panamericanos. Uh-huh. Así que, si bien el objetivo es social, hay una parte competitiva importante, porque también está la clasificación a la final. Claro. En esto que decís, es algo que está muy marcado, ¿no? Las diferencias, las asimetrías que hay en todo el sistema universitario. ¿Sucede que haya alguna que otra universidad que no tenga un espacio de educación física o de deporte universitario, y que a partir de esta posibilidad de competir en los JUAR se creen esas secretarías de deporte, o esas direcciones de deporte? Sí, mirá, si querés hacemos un raconto histórico. Hasta el 2013 se hacían los Juegos Nacionales, era una competencia que se organizaba cada 2 años, y en esa competencia participaban un número de alrededor de máximo como 22 instituciones, fue lo que llegó a lograr. Los JUAR están llegando a 120. A partir de los JUAR, todas las universidades nacionales, ya desde la primera edición, conformaron su área de deportes y actividad física y recreación, y empezaron a conformar los selectivos. ¿Por qué? Porque en principio, principalmente las universidades nacionales y las provinciales, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, financia todo para la competencia. O sea, les ponen los micros, la hotelería, el transporte interno, el transporte si es de larga distancia, todo salvo la indumentaria y los recursos humanos de cada universidad.
Entonces a la universidad, ¿qué le queda? Es prepararse, entrenar, armar los equipos, hacer selectivos, hacer torneos internos, desarrollar su área de deportes, buscar para llegar a los jugar la mejor nivel posible, y todo lo que provocó los jugar fue eso justamente. Y además lo que provocó fue que en muchas, por ejemplo, como pasó ahora en Misiones o pasó en Córdoba, que empiecen a armarse los juegos universitarios provinciales, que empiecen las ligas universitarias a nivel local. Los jugar fueron el motor de todo ese crecimiento y fueron la garantía de mínima participación de todas las universidades en una misma competencia y en los mismos deportes. Esto que decís de lo que generó los jugar de las competencias internas ya hasta funciona como un preparativo, si se quiere, ¿no? Para ir al regional del jugar. Hay universidades que ya han tenido su preparativo, su competencia más regional antes de los jugar, y eso está muy bueno, ¿no? Sí, bueno, ahora en Misiones se hicieron los Juegos Universitarios Misioneros, participaron 2.000 Claro. estudiantes deportistas, casi 20 instituciones de educación superior, que obviamente lo usan como preparativo, lo mismo con los Juegos Unitarios de Córdoba, donde fueron más de 2.700 estudiantes, o sea, participan más que en la instancia regional, ya en los Juegos Unitarios cordobeses, y en los misioneros. Con lo cual habla, porque por ahí hay más deportes, hay otros deportes más locales, y bueno, eso hace que se pueda ampliar, o puede participar la universidad con 4 equipos o con todas sus facultades, entonces la cantidad aumenta. En los jugares por universidad, un solo equipo por cada deporte. Pero bueno, bienvenido que siga creciendo el deporte universitario en todos los niveles. Esto que antes decías de garantizar el derecho al deporte universitario, quiero preguntarte para combinarlo con otra cosa, porque hoy está muy en evaluación esto de el acceso a la educación en los diferentes niveles, pero la educación universitaria en este caso, y digo, la posibilidad de también la práctica deportiva en el nivel universitario, en el nivel superior, es una forma de acercar la universidad hacia lugares donde no está llegando, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, el deporte en muchas universidades es una herramienta para llegar al territorio y hablarle a los y las jóvenes para que vean que la universidad no es un cuco, no es un monstruo, no es algo lejano, sino que es algo cercano. Y muchas universidades tienen planes que, por ejemplo, no sé, en la UBA estaba entrar al deporte de la mano, entrar a la UBA de la mano del deporte, lo tiene también la UNLAM, lo usa la UNSAM, para acercarse a esos barrios donde por ahí hay pibes y pibas que no se imaginan tener un proyecto de vida haciendo deporte y estudiando en la universidad. Hoy, con el tema de la doble carrera, que ya está muy, muy instalado, ya hay miles de jóvenes que tienen un proyecto de vida o empiezan a ver que pueden tener un proyecto de vida de la mano de las universidades nacionales, que aparte son públicas, gratuitas, Sí. gracias a las decisiones políticas en su momento de Néstor y de Cristina. Tenemos universidades nacionales en cada centro urbano, que estas son de calidad, que tienen sus áreas de extensión y de bienestar, acompañamiento, tutoría, y bueno, hacen que no solamente sea una universidad donde el estudiante sienta un número, sino que sienta una persona de derechos. Mencionabas esto de la doble carrera, y ya antes de preguntarte por el proyecto de ley que se presentó hace algunas semanas atrás, ¿cómo viene creciendo, ¿no?, el programa a nivel de lo que impulsa la Federación del Deporte Universitario, ¿no? ¿Cuántas universidades se van sumando? Los clubes también de fútbol, sé de algunos clubes que de la Liga Profesional de Fútbol Argentino que se han sumado. Digo, ¿cómo fue creciendo esto en los últimos años? Mira, en los últimos años le dedicamos muchísimo tiempo, y en el año 2000, en pandemia, 2020, 2021, tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo de institucionalización, y ahora crece un poco más lento, porque ya está más afianzado, pero bueno, crecemos así como creció el deporte universitario. Hoy hay más de la mitad del sistema universitario público tiene por Consejo Superior doble carrera, lo que implica que cualquier deportista pueda acercarse a su universidad, tener un acompañamiento, tener un régimen especial de tutorías, de mesas de examen si es un deportista de representación nacional o provincial o internacional. Y eso, bueno, hace que también muchas y muchos deportistas empiecen a evaluar y a elegir la universidad de acuerdo a este programa de doble carrera. Y también el vínculo que están generando las universidades nacionales, algunos con FEDUA de por medio, otros ya de forma directa, con los clubes de barrio, con los clubes grandes de la zona y con las federaciones deportivas. FEDUA de por sí tiene un convenio con más de 30 federaciones deportivas nacionales, Sí. Y lo promueve junto a la Confederación Argentina de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, el programa doble carrera. Pero también hemos acompañado, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Avellaneda en la firma del convenio con Racing Club de Avellaneda,
después el rector Jorge Calzani lo firmó también con Arsenal y con Independiente. Vamos ahora, cuando hagamos el regional en Misiones, vamos a firmar junto a la rectora Alicia y al gobernador, con todas las federaciones provinciales de Misiones y con los principales clubes de Misiones, para que todos implementen doble carrera y que se empiece a exigir a todos los que están en edad universitaria de estudiar. La Confederación Argentina de Taekwondo lo exige para que ser selección argentina de Taekwondo, tener que estudiar educación superior. Hay un montón de casos que ya se vienen desarrollando. Lo que buscamos con el proyecto de ley es darle un marco de política de Estado y que no sea un empuje de los que estamos adentro de las instituciones, sino que sea una política sistemática, que haya acompañamiento, que haya financiamiento y que sea algo que venga a garantizar el deporte y la educación. Y que trascienda también, ¿no? Porque hoy se está haciendo quizás por las gestiones que hay también en las universidades, por las gestiones de que están en las federaciones y demás, pero este es un proyecto que tiene que tener larga data para poder llegar, ¿no?, a próximas generaciones de deportistas y sobre todo universitarios también, ¿no? Sí, a ver, yo creo en un ideal que para mí que va a generar primero una mejora, un aporte al deporte argentino, a la educación argentina y a la sociedad argentina, porque esto genera movilidad social ascendente, genera una juventud con mejor calidad de vida, una juventud más formada, una juventud más sana, una juventud más preparada para encarar el futuro, con un compromiso distinto, valorando la importancia, como lo hacen hoy los que son parte del programa, de poder estudiar, hacer deporte, de poder ser contemplados, de no ser un número dentro del sistema universitario, dentro del deporte, y que haya docentes y autoridades universitarias y de la política preocupados por su presente y por su futuro. Nadie en Argentina, ningún deportista se va a salvar, salvo que sea futbolista y que sea vendido al fútbol internacional. Claro. Se va a salvar por hacer deporte. Nadie se salva por una beca del ENAR, nadie se salva por un sponsor de la nacional. Sí. Entonces, lo que podemos ofrecer con esto es que transiten la carrera deportiva formándose, con su cabeza pensando y siendo creativos, y que el día de mañana, cuando se reciban o cuando se retiren del deporte, tengan una formación profesional para brindar y para poder desarrollarse en lo que es el trabajo. Emiliano, la última para cerrar. Esta presentación este es un proyecto que ya se había presentado en su momento, ahora se lo vuelve a ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, si bien es parte de uno de los bloques que conforma la Cámara de Diputados, ¿ya en este momento han tenido alguna conversación con otras fuerzas, con otros bloques ahí en el Congreso para acompañar este proyecto y que salga en algún momento, o todavía solamente quedó en una presentación otra vez y en el ingreso y esperará su debate en algún momento en comisiones? ¿Cómo está esa situación en términos políticos? El proyecto de ley se había presentado en plena pandemia, sí. Y bueno, lo que pasó fue que perdió estado parlamentario, entonces decidimos volver a presentarlo, claro, pero con acompañamiento y mostrando el respaldo de lo que es el sistema universitario y el sistema deportivo. Estuvo también el presidente del Comité Paralímpico y el presidente de la CAD, como dando un respaldo. Ahora está en la Comisión de Educación y en la Comisión de Deportes, tiene que pasar por esas comisiones. En la Comisión de Educación hay una mayoría del Frente de Todos, con lo cual no habría un problema, y en la del Deportes conduce Baldassi, la presidencia, que es de Cambiemos. Entiendo que no habría problema, que las y los diputados es un proyecto que no van a poder tener negativas sobre esto. Hay muchos diputados y diputadas que salieron del sistema universitario y que lo apoyan desde sus universidades donde surgieron, las autoridades, entonces creo que tiene toda la chance de salir. El tema es que, bueno, es muy difícil en el marco político actual, donde el Congreso cuesta que salgan las leyes, donde hay una oposición que por lo general no da quórum, no por este tema, sino por otros temas o por un tema más político y electoral. Entonces el funcionamiento del Congreso se ve deteriorado, y por ahí hay leyes que son de consenso que no logran llegar al recinto. Así que es muy complejo hoy que salga la ley por ese motivo. Creo que salen muy pocas leyes al año y son contadas con los dedos, y por ahí son las que se pueden llegar a acordar y generan un consenso, pero tienen que ver más con algo estructural. Ojalá le den tiempo, se le dedique. La diputada nacional Gisela Marceta, que es la autora del proyecto, sé que lo milita todo el tiempo, le llama a los presidentes de la comisión para que lo traten, y que va a estar empujándolo hasta que salga. Así que bueno, confiamos en ella, pero no tenemos que dejarnos con eso, sino tenemos que militarlo
y comunicarlo y seguir convenciendo para que se convierta en ley, ¿no? Y que esto deje de ser una política de algunos dirigentes, algunas universidades, instituciones o federaciones, y se convierta en política de Estado y la juventud argentina tenga esta posibilidad de tener un proyecto de vida de la educación y el deporte garantizado. Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Y ahora sí vamos a compartir esto que comentaba en la apertura. Este 3 de mayo se conmemoró otro Día Mundial de la Libertad de Prensa, algo instaurado hace varios años por la Asamblea de las Naciones Unidas, y en nuestro país se realizaron varias actividades. Una tiene que ver con la Cátedra UNESCO de Comunicación Argentina que lleva adelante la Universidad Nacional de Villa María, y su directora, Malvina Rodríguez, habló esta semana con nosotros sobre muchos temas, en particular de la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también de, por ejemplo, una cosa que se plantea también en este marco, que es el debate por la ley de medios en nuestro país, hasta dónde una ley de medios puede ayudar a esta libertad de prensa y a esta libertad de expresión, por un lado también, y también lo que tiene que ver con el debate por la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial irrumpe con el periodismo, con la comunicación, con las noticias, con los consumos de información que hacemos, con los consumos de entretenimiento. Todo esto hablamos con la doctora Malvina Rodríguez, secretaria de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María, docente, investigadora y directora de esta Cátedra UNESCO de Comunicación Argentina. Compartimos. Se difundió mucho en las redes un mapa de la situación de la libertad de prensa en el mundo, y en el caso de Argentina estamos bastante bien. Hay un nivel como más alto dentro de esa, de esa línea, digamos, de medición de la libertad de prensa, y que la tienen, bueno, como siempre, los países escandinavos. Y luego, países como Estados Unidos, Australia, Argentina, bueno, gran parte de los países europeos que se encuentran en una situación donde se considera que hay libertad de prensa. Y luego vienen otras situaciones más problemáticas. Brasil, por ejemplo, estaría en una situación más problemática, sobre todo porque esas mediciones son anteriores al gobierno actual, y se sabe que durante el gobierno de Bolsonaro hubo también mucha persecución a los medios de comunicación, sobre todo independientes. Libertad de prensa tiene que ver en sentido teórico con la existencia de la no censura, es decir, claro, que los medios de comunicación, en cualquiera sea su formato, los medios tradicionales o los nuevos medios digitales, puedan expresar, por eso se vincula con la libertad de expresión, puedan expresar los contenidos, el tratamiento de las noticias de manera libre y sin condicionamientos previos de control, y tampoco condicionamientos posteriores de censura, excepto que se encuentren atacando cuestionando o cercenando algún derecho humano. Bueno, y es allí donde ingresa con más notoriedad, con más preeminencia, digamos, la noción de libertad de expresión, como un derecho también, un derecho de todos los públicos a expresar sus ideas, sus opiniones, sin censura previa y sin ninguna consecuencia posterior, pero que en gran parte de los sistemas constitucionales y sobre todo en el ámbito de los acuerdos internacionales tiene que tener relación con el resto de los derechos humanos, como son el derecho a la privacidad, el derecho integral a la comunicación, a saberse informado y a tener a que esa comunicación sea una comunicación responsable. Hoy en el ámbito de la UNESCO se está debatiendo las propuestas que han llegado de distintas organizaciones y que se han transferido también, se manifiestan en las Naciones Unidas, que es el de agregar a los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan también la agenda de trabajo
2030 Ujú. de las Naciones Unidas, y que desde la UNESCO se trabajan fundamentalmente en lo que es la educación, la comunicación, la cultura. Se propone agregar un objetivo número 18, que es el de comunicación responsable. Y Bien. esto no es casual en este momento que estamos viviendo, porque si bien siempre hemos tenido problemas en la concurrencia de estos derechos, ¿no? El de la Ujú. libertad de prensa, el de la libertad de expresión, y también el derecho que tienen los públicos, por ejemplo, a la no discriminación, a no ser, a no recibir discursos de odios, a mantener su privacidad y etcétera. O sea, son derechos que pueden entrar en concurrencia, en conflicto. Esto se ha hecho muy evidente y se ha convertido en algo muy central a través de los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que no es que crearon problemáticas nuevas, pero sí crean algunas nuevas, pero algunas que ya existían las potenciaron Claro. por el alcance que tienen los entornos digitales, las plataformas, por la gran concentración también de quienes manejan esas plataformas a nivel mundial, y por el impacto que tiene esto en la vida de la gente, en la formación de la opinión pública, en la circulación de información. Hablo de los procesos de desinformación, de fake Ujú. news, los discursos de odio, y esto hace que en el debate internacional se plantee, bueno, ante Naciones Unidas y ante todos los organismos que confluyen en Naciones Unidas. Está bien, estamos pensando en igualdad de género, estamos hablando en el cuidado del ambiente, de nuestra casa, que es este planeta, estamos pensando en los derechos fundamentales, ¿no? Como a la alimentación, a la vivienda, etcétera. Bueno, la comunicación, el tener acceso, derecho a una comunicación responsable, es también un derecho humano, y que se ha visto también con mucha evidencia durante la pandemia. Por eso también es desde organismos internacionales Claro. como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, que surge esta noción de infodemia o desinfodemia, como la pandemia de la desinformación, Claro. que se advirtió que no quedaba solamente en la transferencia de información y en que una persona crea una noticia que es falsa en realidad, sino en que luego actúe en consecuencia sobre esa información, y que esas decisiones pueden tener consecuencias sobre su salud e incluso sobre su vida. Con lo cual, la comunicación ya no es entendida solamente como un espacio de concurrencia, de producción de diálogos, de intercambios de datos y de informaciones, sino en el sentido performativo, que a partir de procesos de comunicación tomamos decisiones, y en esa medida eso tiene consecuencias también, si se quiere, materiales, físicas. Sí. En esto quiero preguntarte una cuestión que tiene que ver también en el marco de esta cuestión del Día de la Libertad de Prensa. Se empezó a debatir también, en realidad se está debatiendo hace un montón, pero se aprovechó también este marco para plantear nuevamente el debate por la ley de medios aquí en nuestro país, ¿no? Y quizás en este debate para crear otra vez un proyecto de comunicaciones, más que de medios, sino de comunicaciones, abarcar toda esta cuestión, ¿no? De las TICs, el internet, las redes sociales y toda la era digital, que hoy ya son un medio de comunicación que tiene mucho más alcance que los medios tradicionales, ¿no? Exactamente, sí. Hoy, bueno, hablamos cada vez más de plataformas, por eso, Claro. del capitalismo de plataformas o de una economía de plataformas, porque es a través de distintas plataformas donde se produce, circula y se consume la mayor parte de la información, los datos, las imágenes, las conversaciones con las que nos vinculamos a diario, ¿no? Incluso en esta separación que ya no está tan clara entre medios tradicionales y medios digitales, porque hoy todos los medios tradicionales tienen también sus versiones digitales, y la mayor parte del consumo se hace a través de dispositivos digitales, ya no de dispositivos Claro. físicos o analógicos. Entonces, es en realidad, cuando se planteaban
en su momento en Argentina, si bien todavía teníamos un desarrollo incipiente, importante de los entornos digitales, todavía estábamos hablando de la regulación de los medios audiovisuales, Sí. de las señales, que si bien siguen existiendo, son ámbitos, y por supuesto que son ámbitos de producción y de consumo, el gran debate que provocan, o sea, donde se activan, digamos, las corrientes de formación de la opinión pública, tienen más que ver con lo que ocurre a partir de esas producciones audiovisuales, pongamos por ejemplo un programa televisivo, Claro. o algo que alguien dijo en la televisión o en la radio, y todo lo que activa a partir de allí en otros entornos que no son ni la radio ni la televisión en el sentido tradicional, sino las redes sociales, las tendencias en Twitter, las producciones, como vemos ahora en las campañas electorales que circulan en otras redes sociales como Instagram, TikTok, etcétera. Entonces, hoy una nueva ley de medios necesariamente tiene que pensarse en términos de convergencia, o sea, es decir, en términos de producción, distribución y consumo en una multiplicidad de canales, pero también en términos de plataformas, de esto que también se suelen llamar los intermediarios, como antes era un concepto que caracterizaba a los medios de comunicación masivos, también como un intermediario en el concepto de intermediarios en el ámbito de lo digital o de plataformas, tiene que ver con estos nuevos lugares donde están alojados, como decía recién, hoy gran parte de lo que pasa en nuestras culturas. Y digo gran parte y no digo todo, porque en nuestro mundo todavía, y sobre todo en países y en regiones como la que vivimos en América Latina, tenemos sectores importantes de la población que, aunque tengan alguna conexión con el mundo digital, en realidad sus vidas se desarrollan en ámbitos muy diferentes a las lógicas del e-commerce, del mercado electrónico, Claro. y de todas aquellas producciones discursivas que se hacen en los entornos sociodigitales. O sea, en eso sí hay una diferencia en nuestra región latinoamericana con lo que puede pasar en Europa o en otras regiones del mundo. Sin embargo, son esas plataformas como el gran hoy repositorio y propalador de nuestras prácticas culturales y de nuestras prácticas comunicativas. Entonces, una ley de medios hoy tiene que pensarse desde allí, y tiene que pensar también esas dos aristas, ¿no?, que están también como no en tensión, pero sí como alternativas en los debates, que son por la regulación por un lado y la alfabetización digital o sociodigital, es decir, el debate desde lo jurídico, desde lo administrativo, desde el ámbito donde puede intervenir sobre todo el sector público, el Estado, Claro. o es quizás el único que puede intervenir, con también la contracara de lo que plantean las plataformas digitales, que es la autorregulación, sus propias lógicas de control, y por otro lado, el ámbito que podríamos decir del ámbito primario de la educación, de la alfabetización, del lugar que atraviesa no solamente a los medios de comunicación, al periodismo o a los consumos de información, sino también que debe pensarse cada vez más como parte de nuestro sistema educativo. O sea, hoy la alfabetización digital es algo que nos tendría que estar atravesando desde la primera infancia, desde la niñez y durante toda la vida, porque es la forma en que vamos a necesitar aprender a convivir con estas lógicas que tenemos hoy de producción, sobre todo con los desarrollos actuales de la inteligencia artificial.
Ya te voy a preguntar un poco más sobre esto de la inteligencia artificial y la alfabetización digital, pero quiero cerrar el tema de la ley de medios preguntándote Sí, una opinión, ¿no? Acá sí. hay dos cosas también que tensionan y hasta te diría coalicionan mucho, que es lo corporativo por un lado y lo político por el otro, ¿no? Lo político en cuanto al Estado, ¿no? Las regulaciones que quiere, por un lado, tener el Estado en una ley de medios o en una ley de comunicación, y cómo la parte corporativa dice, no, bueno, me estás tocando mi negocio y mi monopolio, y hay cuestiones que coalicionan ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo se podría hacer un puente para lograr una ley que atienda a todas las partes también, ¿no? Mm. Yo creo que el proceso más recomendable es el que caracterizó en gran medida a lo que fue la ley de medios del año 2009-2010, la ley de servicios de comunicación audiovisual que tuvimos en Argentina y Sí. que, bueno, a partir de fines del 2015, principio del 2016, cuando ingresa Mauricio Macri al poder, se empieza a limitar hasta quedar en muchos sentidos desactivada. Ujú. Esa ley, a mí me tocó en su momento la oportunidad de tener acceso a una revisión externa. Yo estaba volviendo de mi doctorado en Alemania y Ujú. en el año 2010 y la traje, bueno, la invité a quien fue mi directora de tesis, experta en temas, sistemas de comunicación, comunicación política, regulación de medios en Europa, y que había participado activamente de muchas de las discusiones que se habían dado anteriormente en la Unión Europea sobre regulaciones de medios. Y ella dio una serie de charlas en la Universidad de Villa María, también en el diario La Voz del Interior, y donde encontró, analizando, ¿no?, en detalle nuestra ley de medios, que era una ley que ella encontraba muy positiva, una ley moderna, una ley acorde al momento, y sobre todo destacaba esta cuestión. Luego se puede discutir aparte sobre la aplicación de la ley, ¿no? Claro, Pero claro. en la letra, en cómo estaba planteada la ley, en el proceso de cómo se había construido a partir de las audiencias públicas, de la participación de distintos grupos y en el resultado, en lo que se había obtenido en cuanto a la participación de distintos sectores. Es decir, una ley que no dejaba en la comunicación pública, entendida como todo lo que circula en el espacio público, solamente a cargo de un gobierno, ni tampoco lo dejaba librado al mercado o al sector privado, e incluso incorporaba otros Ujú. sectores sociales. Entonces, esa experiencia, ¿no?, de tener una visión de alguien incluso alejada de todos nuestros debates, ¿no?, políticos, me pareció muy interesante, porque me parece que es desde allí, desde donde se tendría que pensar hoy una ley de convergencia digital o de plataformas digitales, una ley que piense en la regulación de la concentración, pero no solo en el sentido de los medios tradicionales, sino también de las plataformas digitales, y que piense también en la circulación, en la producción y circulación de discursos que se dan y en la utilización que hacen los públicos. Ujú. Necesariamente tiene que ser participativa. Yo creo que en Argentina tenemos esa experiencia que fue valorada también en nuestra región, en América Latina. También a partir de allí se empezaron a disparar debates, ¿no?, el mismo debate en otros países. Necesariamente tiene que ser construida a partir de la participación de distintos públicos, del sector público, del sector estatal, gubernamental, con las expresiones también que corresponden a la oposición, a las distintas expresiones políticas, con participación del sector privado, con participación de otras expresiones de organización social, como son el sistema cooperativo, las universidades públicas y privadas, Claro. el sistema académico científico, científico-tecnológico, Sí. las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales. Creo que esa es la forma de construir, de terminar construyendo un sistema. Quizás no sea una ley, quizás en realidad lo que se obtenga a partir de eso sea un sistema de comprensión, para no Claro. entrar tanto en la cuestión de la regulación, sino un sistema que de alguna manera, a partir de algún concepto, abarque
un estudio y un conocimiento de las formas que tenemos hoy de comunicación, que siguen siendo, como digo siempre, sobre todo en nuestros entornos sociodigitales, porque nos movemos en un mundo físico y en un mundo online de manera permanente y se van reconfigurando ambos mundos a partir de ese ir y venir que tenemos y de las construcciones que hacemos en nuestras conexiones y también en nuestra participación en el mundo físico, por ejemplo, una manifestación en la calle, ¿no? Entonces creo que se debe construir un sistema que pueda estudiar, analizar, comprender, interpretar esas formas y a partir de allí implementar, sí, tanto un sistema de educación, de alfabetización digital que comprenda todos los niveles de escolarización y de estudio y distintos instancias también de la educación no formal, y a la vez también un sistema de regulación y ahí sí es un debate que por allí se distancia a lo mejor de lo que se plantean en algunos sectores políticos. No podemos caer en un sistema de censura, ¿no? Claro, de censura previa, con lo cual el sistema de regulación tiene que necesariamente ir después, porque sería incluso estar en contra de otros derechos humanos fundamentales, como es la de la presunta inocencia, o sea, las personas, o sea, hay que probar que alguien ha cometido un crimen, y para eso primero tiene que cometerlo. Lamentablemente, es solamente desde la prevención, desde la educación, desde la alfabetización, desde la sensibilización, que podemos combatir, por ejemplo, discursos de odio, procesos de desinformación, malas prácticas en Internet, a partir de que la gente misma puede ir previniéndolas, detectándolas, denunciándolas a tiempo, pero la regulación tiene que venir con posterioridad, pero sí es importante tenerla, esa regulación. Seguro. No puede ser que cualquier persona hoy, y ahí, bueno, perdón que ponga de nuevo el ejemplo de Alemania, pero es bueno, un país que conozco, estudié allá, cuando allá hay discursos que ya no pueden circular en el ámbito público, por ejemplo, negar el genocidio de los judíos y a otras diversidades culturales, y aquí tenemos discursos negacionistas de lo que ha sido nuestra dictadura militar y el número que es simbólico porque probablemente sea aún mayor de los 30.000 desaparecidos, y sin embargo tenemos discursos negacionistas y no tienen ninguna repercusión legal eso. Entonces yo creo que tenemos que integrar nuestras políticas, ¿no? El lugar que le damos a los derechos humanos, nuestras políticas de memoria, con nuestras políticas comunicacionales, y ahí sí me parece que con la participación de distintos sectores tenemos que poder llegar a un sistema de alfabetización y de regulación, tanto de los medios tradicionales como de las plataformas digitales, que tenga perspectiva de derechos. Seguro, seguro. Malvina, cierro con esto que sé que, bueno, nombraste varias veces esto de la alfabetización digital, pero sé que estuviste hablando también en algunos otros lugares de inteligencia artificial, de esta cuestión del chat GPT, y preguntarte un poco lo de la alfabetización digital, porque es importante para aprender a usar este tipo de herramientas, ¿no? Desde los más chicos hasta los más grandes, pero también cómo esto choca con la producción de periodística y el consumo también, ¿no? de información a través del uso de las inteligencias artificiales. Sí, yo creo que la primera actitud que tenemos que difundir, por allí el otro día me hacían una nota y bueno, yo sé que en el periodismo yo misma también soy comunicadora y lo sé, a veces los buenos títulos son esos que impactan, ¿no? Que generan controversia y en fin, y por ahí no es el reflejo de lo que uno piensa. Yo creo que no hay que caer en ser apocalíptico o integrado, ¿no? Esa dupla que formuló Humberto Eco ya en los años 60 en relación a los medios de comunicación masivos tradicionales, ¿no? Aquellos como Marshall McLuhan en la posición de los integrados que pensaban que con los desarrollos tecnológicos todo iba a mejorar en nuestro mundo, esto de que los nuevos medios amplían nuestros sentidos, ¿no? Podemos ver más lejos, escuchar
escuchar más lejos, tocar más lejos, etcétera. Ni tampoco, bueno, él decía, ¿no? Esta es la posición de Eco en esa visión crítica de la Escuela de Frankfurt, de encontrar que todo es va en orden a la mercantilización de nuestras prácticas culturales y que eso va al vaciamiento de sentidos y como es una nueva forma de dominación del capitalismo. Yo creo que ambas cosas están, ¿no? O sea, no ser ni apocalíptico ni integrado no significa ser inocente. Significa entender que los desarrollos tecnológicos son desarrollos hechos por seres humanos. Sí. La inteligencia artificial es una inteligencia no humana, es una inteligencia desarrollada por seres humanos y que responden, por lo menos los desarrollos que terminan aplicándose, como el ChatGPT, responden a proyectos empresariales, a proyectos del capitalismo, que tienen siempre una intención que es la de la acumulación. O sea, entonces no podemos ser inocentes ante eso. Con lo cual tienen que estar nuestras alertas críticas, pero por otra parte, también es cierto que muchos de los desarrollos tecnológicos que hemos tenido como humanidad nos han permitido prevenir enfermedades, prevenir situaciones de crisis, educar y sensibilizar ante situaciones de riesgo. O sea, hay muchos también beneficios. Entonces, creo que en esto de los desarrollos de la inteligencia artificial, que en realidad no son nuevos, ¿no? Los desarrollos de la robótica es algo que, bueno, se recuperó mucho en el cine de ciencia ficción, ¿no? Del siglo XX, vienen desde el principio del siglo pasado. Lo que ocurre es que ahora, o sea, a partir del desarrollo de Internet y sobre todo del Big Data, de la posibilidad de acumular grandes volúmenes de información y distribuirlos con mucha rapidez y poder procesar y sistematizar esa información, hace que los desarrollos hoy de la inteligencia artificial tengan impactos muy inmediatos y puedan facilitar acciones de manera casi instantánea, ¿no? Y esto hace que, y lo decía yo hace poco, cuando pensamos, por ejemplo, en el ámbito de la producción científica, en el ámbito educativo, surjan muchos peligros, como por ejemplo la posibilidad del plagio, del no reconocimiento de las fuentes, de la propiedad intelectual, incluso lo decía yo también como de una suerte de holgazanería intelectual y demás. En el ámbito laboral ya se empiezan a advertir sobre los peligros de la automatización de muchos procesos, la robotización, ¿no? Esto cuando hablamos de los bots, tiene que ver esto, son procesos de robotización de muchos procesos en diferentes profesiones, ¿no? Que hacen desde el periodismo, contador público, administración y así innumerables profesiones. Son peligros, claro, son peligros para la humanidad, porque la humanidad en gran medida no tiene resueltos problemas básicos como es la distribución básica de la riqueza, es decir, que a nadie le falte la comida, que a nadie le falte el agua. O sea, no tenemos resueltas cosas básicas y a la vez estamos en un desarrollo tecnológico donde ahora se está experimentando la interpretación de los pensamientos para que las personas que no pueden hablar puedan expresar a través de un sistema como el chatbot sus pensamientos, a través de sonidos, de palabras. Creo que en esto sí, tiene como un poco, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y parece, sí, como estar siempre con la misma letanía, pero es la educación, la alfabetización digital, pero yo creo que es algo que no puede ser ya una expresión de deseo, sino que tiene que ser una política pública activa. Claro. Tenemos que empezar a trabajar desde la primera infancia, desde la escuela primaria, desde la secundaria, en la educación superior, en los ámbitos de educación no formal. Tenemos que empezar con políticas públicas que en nuestro país han sido muy activas en muchos sentidos, y algunas como el caso de la ESI, cuestan implementar, quiero decir, en otros ámbitos, en este ámbito también, porque también es un sector estratégico, también es determinante para la vida en muchos sentidos. Seguro. Creo que la respuesta tiene que ser esa, no podemos hoy negar los desarrollos
sí tenemos que pensar en las regulaciones, en los estados que tienen que establecer ciertos criterios. Ahora cuando fue este debate que se dio en torno al ChatGPT, que se reunieron un conjunto de empresarios de la tecnología como Elon Musk y otros, en un sentido crítico y pidieron detener la investigación o detener sobre todo la visibilidad hasta que no se tengan conocimientos más precisos sobre los impactos de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya el científico Stephen Hawking había planteado como que podían ser muy peligrosos para la humanidad. Pero bueno, son en definitiva actores privados. Yo también lo decía hace poco, porque hay muchos autores que están hoy hablando en esa línea, ¿no? Como autores desde posiciones más críticas, si se quiere, como la Vox Zizek, o desde posiciones a lo mejor un poco más comprensivas de las nuevas tecnologías y su aplicabilidad, como Carlos Scolari. Pero bueno, si hay una coincidencia en muchos sectores, es que al mundo, en definitiva, nuestro mundo de hoy, lo están decidiendo los Big Tech, lo están decidiendo los grandes gigantes tecnológicos que están estableciendo el timing, lo que lanzan, lo que ponen a disposición, los debates que se dan, y desde los estados todavía es como que vemos como una suerte de, como que van un poco más lento estos debates, ¿no? Hoy tendrían que ser, bueno, hace poco la UNESCO convocó a fines de febrero a un debate internacional de científicos, intelectuales, personas vinculadas a la comunicación para hablar sobre la regulación de plataformas digitales. Pero creo que desde los estados hoy estamos, por ejemplo, en campaña, ¿no? En una campaña electoral, hoy debería ser un tema. Seguro. ¿Cómo nos enfrentamos ante el capitalismo de plataforma? Así como se habla de cómo nos enfrentamos ante nuestra problemática económica, nuestra economía dependiente del dólar, las problemáticas de la distribución, etcétera. Esto también tendría que ser un tema de debate, ¿no? Creo que el sector político no le está dando la importancia que tiene, y en esto que ayer presentábamos la Cátedra UNESCO de Comunicación Pública, que tiene un nombre también en ese sentido muy sugerente, es para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial, porque desde ahí, desde donde pensamos la comunicación pública, ahí nuestra conferencista central citaba, nos hacía recordar cuando fue el intento de magnicidio, el atentado a Cristina, a la vicepresidenta, porque le preguntábamos respecto de discursos de odio, que cuando dio sus primeras declaraciones, contrario a lo que uno puede pensar, Cristina no habló de la regulación o de la censura sino que fue más en el sentido de cuando habló de conformar un nuevo pacto social, se refirió más a estas cuestiones, a ver cómo nos pensamos como sociedad. Sí. Y qué es lo que está produciendo y qué está circulando en esta sociedad. Yo creo que ese es el debate que tenemos que darnos en todos los espacios, en el ámbito académico-científico, en el ámbito político, que va más allá de pensar una ley específica de control, sino una ley integral de educación y donde también haya instancias de control posterior a que no se cumplan determinadas pautas en defensa de los derechos humanos. Seguimos un rato más en la Universidad de Radio, ya para hacer un cierre final de este programa. Se nos fue el tiempo con todo lo que hemos compartido a lo largo de este 125 programa de Data Universitaria Radio en estas 4 temporadas que venimos desarrollando desde el año 2020. Y bueno, ya para cerrar, para hacer una conclusión, muy importante que se pueda debatir en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados de la Nación, este proyecto de ley para crear el Programa Nacional Doble Carrera. Es muy importante, no solamente para acercar cada vez a más
jóvenes estudiantes a la universidad, porque no solamente la universidad es un gran igualador social, sino que el deporte acompañado de la educación lo es también, y bueno, genera también muchas posibilidades para muchos deportistas, ¿no?, que tienen que preparar su vida para cuando termine su carrera deportiva, y tener esta posibilidad de hacer las dos carreras a la par es muy importante. Y después todo lo que hablamos con Malvina Rodríguez de la Cátedra UNESCO de Comunicación Argentina, adherimos completamente a todo. La verdad que es muy entretenido y muy pedagógico escucharla a Malvina, porque bueno, tiene ideas muy claras, y bueno, seguramente vamos a estar compartiendo otras actividades que tenga esta Cátedra UNESCO a lo largo de este año. Con respecto a la alfabetización digital, lo que decía, hay un desafío mayor que es la alfabetización en cuanto a la lectoescritura. Hoy hay una campaña a nivel nacional que tiene que ver con que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanza el nivel mínimo de lectura, según los resultados del estudio regional comparativo y explicativo, y a partir de esto varias organizaciones civiles, entre ellas algunos de los que siempre han estado compartiendo informes y demás en este programa, Argentinos por la Educación, están con esta campaña en redes sociales de el hashtag no entienden lo que leen, y bueno, hay una campaña también en que entiendan lo que lean.org, a la que por supuesto nos sumamos y difundimos para que esto sea una prioridad para todos los gobiernos y para todo el sistema educativo, desde la primaria, desde la secundaria y por supuesto desde el nivel superior también. De esta manera nos despedimos, cerramos este programa ahora sí, gracias a todas las radios, a todas las emisoras que nos comparten todas las semanas, y también recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTuniversitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.